Ok, bueno, entonces vamos a ver los aspectos. Estos son los, podríamos decir, los lineamientos o las instrucciones de cómo se va a llevar a cabo todo esto, ¿sí? Entonces, ahorita les leo. En sus casos está aquí, ¿sí? Eh, la organización y la duración de todo el proyecto que tienen que hacer. La práctica supervisada para este año y como el año pasado también, para estas carreras, se va a basar en la realización de un proyecto, ¿sí? Entonces, la práctica que antes hacía cuando ustedes iban a una empresa o a algún lugar, pues ahora se va a sustituir por un pequeño desarrollado individualmente por cada estudiante, ¿sí? Entonces, desde ya saben, el proyecto es individual. ¿Puede ser el mismo proyecto que el otro compañero? No, debe ser diferente, ¿sí? Entonces, ese es el primer aspecto. Va a ser individual y debe ser diferente al de los demás. Luego, este proyecto pues debe enfocarse en la especialidad de su carrera, ¿verdad? ¿Sí? Realizado desde su domicilio o desde su casa, utilizando los recursos que tenga a su disposición. Los proyectos se orientan o se orientarán a evidenciar el logro del desarrollo del pensamiento creativo, lógico y analítico. En otras palabras, este proyecto es para que ustedes pongan el conocimiento aprendido durante estos 3 años, ¿verdad? Y sobre todo, pues siendo mucho más creativos, ¿sí? Este proyecto, pues obviamente ya no lo van a presentar en un protoboard y así sencillito. Ahora ya tienen que hacer una maqueta, tienen que hacer su circuito de repente en una placa perforada, ¿verdad? Ya no van a traer todos los cables así como los vimos en los bimestres pasados. No, ahora ya es un proyecto, si ustedes lo quieren ver así, real, ¿sí? ¿Alguna duda con la pequeña introducción? ¿No? Profe, Dígame. sí, profe, ¿Sí? viera que yo no ando en mi casa, pero ando en otro lado, pero no tengo muy buena señal. No escucho, me sacó de la clase, profe. Ok, estamos viendo la introducción. Les decía, este proyecto va a ser individual, no puede ser repetido, ¿sí? Y pues debe ser un proyecto enfocado a su carrera, ¿verdad? O sea, no van a hacer ustedes un proyecto de alguna maqueta o algo que tenga que ver con dibujo o de repente con electricidad, no, es algo de acuerdo a su carrera, ¿verdad? Este proyecto debe ser, podríamos decir, original o creativo, ¿verdad? Siempre y cuando pues sea parte de lo que ustedes han aprendido. Esa es la introducción, ¿sí? Entonces yo les preguntaba si tenían alguna duda con eso. ¿No? No, profe, ya quedó todo claro. Ok. Gracias. Si tienen alguna duda en algo, me van diciendo por favor, ¿sí? No se van a quedar con la duda porque este proyecto eh, se entrega ya el otro mes, ¿sí? ¿Estamos bien? Para que así en octubre ustedes Profe, podríamos fíjese decir que yo que no ya mucho le está. entiendo. Ajá, dígame, ¿a cuál no? Fíjese, profe, de que no mucho le llego a comprender a la introducción. En pocas palabras, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es lo que no mucho le entiendo. Ok, más adelante lo íbamos a explicar mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué tipo de proyecto puede ser? Pero si gustan para que comprendan desde el principio, pues ustedes van a elaborar un proyecto individual, como aquí lo dice, solos, eh, algo que tenga que ver con su carrera. Por ejemplo, ¿qué proyecto hicimos nosotros? Hicimos la simulación de un lavamanos. Si alguien de repente quiere hacer ese proyecto, que podría ser válido, eh, va a comprar una electroválvula, va a ver de qué forma pone la forma de un chorro, ¿verdad? Y ya debe de funcionar como que fuera en la vida real. Ese sería un proyecto o un ejemplo del tipo de proyecto que ustedes tendrían que hacer, ¿sí? Entonces se va a realizar un proyecto físico, no va a ser así pura teoría. Sí, correcto, es un proyecto físico.
Ajá. Y también lleva la parte teórica, ¿verdad? También lleva la parte de investigación, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿se recuerdan la vez pasada? Les dije que pues ya, desde ya podrían ir pensando en qué tipo de proyecto hacer, ¿verdad? Entonces, eso es. Ahorita vamos a ver qué aspectos deben contemplar ustedes para poder elegir ese proyecto, ¿sí? Profe, con una pregunta también. Diga. Esto, con lo de mi hermano y mí van a ser diferentes, ¿verdad? Sí, también O tendrían que ser diferentes porque al momento de entregar ese reporte al Ministerio de Educación, pues debe ser individual, ¿verdad? está bien, profe. Así es. Pero no puede ser igual. Sí, no puede ser igual. Así es, Ok, profe. Gracias. así es. O sea que proyectos repetidos no puede haber dentro de nosotros mismos, se puede decir. Así es, Estuardo. No se puede repetir. Profe, disculpe, pero ¿cómo vamos a saber si algún compañero no va a hacer lo mismo que otro? Por eso van a ser estas clases donde ustedes me tienen que entregar a mí el proyecto que ya eligieron. Entonces, mientras más rápido ustedes escojan uno y yo se los apruebo, pues se quedan con ese y yo se los voy a ir dando a conocer. Miren, estos son los proyectos que ya van. Entonces, si pensaban hacer esto, pues lástima, ya alguien más lo pensó. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y pues de todas formas, pues yo los puedo orientar, ¿verdad? ¿Qué otro proyecto pueden utilizar? Y pues no solamente me pueden preguntar a mí, ustedes pueden investigar. Hay un montón de proyectos en YouTube, ¿verdad? No precisamente tiene que ser un proyecto que no exista. No, puede ser un proyecto que ya esté en YouTube o ya lo hayan hecho otras personas, pero siempre y cuando ustedes lo hagan de forma original y creativa, como aquí dice, ¿sí? O sea, ustedes mismos les pueden dar su propio toque, como decimos, ¿sí? Entonces, por eso es de que ya necesitamos saber cuál va a ser su proyecto, ¿sí? Si de repente alguno ya tiene uno en mente, pues me puede escribir, mire, profe, yo quiero hacer esto, y yo veo que cumpla los requisitos y pues se autoriza y ya lo tengo guardado con ese su proyecto que usted va a hacer, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Si no, pues vamos a seguir leyendo acá para ir comprendiendo las etapas. Vamos a ver, son 3 etapas, ¿sí? La primera etapa que necesitamos avanzar ya y trabajar ya desde hoy, si es posible, pues se llama la preparatoria, ¿sí? Como su nombre lo dice, vamos a prepararnos para el proyecto que vamos a hacer, ¿sí? Para todo proyecto que se haga, no solamente acá en nuestra carrera, sino que allá afuera en la vida, necesitamos investigar antes un problema, ¿verdad? O sea, el proyecto no puede ser algo que nada más sirva como, por decirles así, como algo, como un recuerdo o algo ahí que no se pueda poner en práctica, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes quieren hacer, qué sé yo, una lámpara que cambie de colores. ¿Qué aplicación le podemos dar? Más que únicamente que solamente que esté ahí en la sala del cuarto, ¿verdad? Alumbrando. Entonces, son tipos de proyectos donde no tienen mucho enfoque, ¿verdad? Nosotros queremos hacer proyectos que tengan pues un enfoque mayor. De repente se me ocurre ahorita un proyecto que sí tenga un buen enfoque, un brazo robótico, ¿verdad? Que se pueda ser capaz de levantar por lo menos un objeto y depositarlo en otro lado. ¿Sí? Ese sería un buen enfoque, ¿verdad? No sé si entendimos ese ejemplo. ¿Sí? Entonces, les decía, la primera etapa, que es la preparatoria, vamos a hacer una investigación del proyecto que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, ustedes todavía no pueden investigar algo que aún no sepan concretamente que es lo que quieren, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien me dice, mire, yo quiero hacer ese brazo robótico, muy bien, yo le autorizo que está bien ese, y pues ya teniendo la autorización o el visto bueno de su proyecto,
pues ya pueda investigar, ¿verdad? ¿Para qué se usa un brazo robótico? ¿En dónde se utiliza? ¿Qué tipo de brazos robóticos hay? ¿Verdad? También pueden haber prótesis para las personas que no tienen las extremidades, ¿verdad? También ahí se puede aplicar un brazo robótico o un tipo de prótesis. Todo eso ustedes lo van a investigar, pues ya sabiendo qué tipo de proyecto van a hacer, ¿verdad? Entonces, esa es la primera etapa, investigar todo lo que conlleva de su proyecto. Aquí dice, en la preparatoria va a ser un trabajo de investigación documental, o sea, van a investigar y van a crear un documento, ¿sí? Acerca del ámbito laboral o basada en la especialidad del estudio de los documentos, ¿sí? O sea, este proyecto puede ser aplicado en un trabajo, ¿sí? Como aquí lo dice, en el ámbito laboral o basado en la especialidad de nosotros, ¿verdad? De repente y alguien quiera hacer un multímetro, ¿verdad? Un multímetro con Arduino, que sería algo aplicado a nuestra propia carrera, ¿verdad? Porque imagínense, ustedes quieren hacer un Arduino y se los quieren vender a alguien que no esté relacionado a la electrónica, como para qué va a querer el multímetro que ustedes hicieron, ¿verdad? Pero a nosotros como técnicos sí nos puede llamar la atención un multímetro hecho por ustedes mismos. Entonces eso es a lo que se refiere acá. El proyecto puede ser enfocado hacia la sociedad o hacia la carrera de ustedes, ¿verdad? Que en este caso es un perito en electrónica. Entonces ustedes pueden basarse a través de documentos, de libros, de manuales, medios digitales u otras cosas, ¿verdad? Utilizados en el desarrollo de la carrera. Yo tengo ahí manuales, si desean, pues también me pueden preguntar. Tengo ahí libros en PDFs, también se los puedo pasar, ¿verdad? Entonces, en esta primera etapa se va a desarrollar ya en el transcurso de lo que queda este mes. Entonces, viendo fechas, yo necesito saber su proyecto en esta semana, ¿sí? Necesito saber cuál va a ser su proyecto nada más en esta semana. ¿Por qué? Porque ya en septiembre es para hacer el proyecto, ¿sí? Y no se pueden atrasar nunca en algo, ¿verdad? Entonces necesitamos ir conforme a las fechas y conforme a las etapas, ¿sí? Muy bien. Si lo van haciendo por etapas, se va a sentir mucho más fácil, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo hemos trabajado por etapas? Y para quien tuvo la experiencia de no trabajarlo por etapas, no me va a dejar mentir que le surgieron mucho más problemas hacerlo todo, todo junto que trabajarlo por etapas, ¿verdad? Sabiendo que tenemos una etapa bien, pues ya podemos pasar a la siguiente etapa. Pero si nosotros queremos hacerlo todo de una vez o abarcando todo, pues se nos va a complicar mucho. Entonces, recomendación, sigan las instrucciones y vayan haciéndolo por etapas, ¿verdad? Bueno, la primera etapa tiene una ponderación del 20%, ¿sí? O sea que de los 100 puntos de todo el proyecto, esta primera etapa vale 20%, ¿sí? ¿Estamos? En esta primera etapa, el catedrático del área técnica o de la especialidad u orientación de la carrera deberá proporcionar una guía para la investigación en lo que complete, ¿sí? O sea, yo soy el que les va a orientar acá y tenemos 5 aspectos que debe tener la investigación de la primera etapa, ¿sí? Entonces les decía, ustedes ya sabiendo cuál va a ser su proyecto, sabiendo que ya se lo autorizaron, vamos a hacer la investigación que debe contener antecedentes, justificación, objetivos, marco teórico y la bibliografía y e-grafía. Quizá ustedes ya sepan de qué trata cada uno de estos aspectos, pero de todas formas yo se los busqué acá. Sí, estos son conceptos bajados de internet, ¿verdad? Ustedes también lo pueden investigar mucho más a fondo si de repente no comprenden lo que yo les traje acá, que era lo más específico y lo más entendible,
¿sí? Entonces, son 5 aspectos que debe de tener su investigación. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda acá? Antes de pasar a explicar cada uno de estos aspectos. Ustedes me dicen si seguimos. Bueno, vamos a seguir. Aquí yo les puse una pequeña reseña o algo. Dice, antes de comenzar una investigación se debe elegir el problema. En este caso va a ser su proyecto, ¿sí? No es que su proyecto vaya a ser un problema, sino que va a ser la base para la investigación que deben hacer. Entonces, después de elegir el problema o proyecto que se desea estudiar, hay muchos autores que afirman que se debe elegir el tema a estudiar, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, pero esto no siempre es así. Dice que pues no se estudia un tema, sino que se estudia un problema que puede estar dentro de un tema. En este caso nosotros vamos a investigar los aspectos que van a conllevar a la realización de nuestro proyecto, ¿sí? Como les decía, no es que nuestro proyecto nos vaya a dar un problema donde tenemos que ver cómo solucionarlo, sino que es la elaboración de un proyecto, ¿sí? Van a haber dificultades y todo eso, pero eso ya queda en nosotros, ¿verdad? Que nosotros nos pongamos las pilas y que lo hagamos bien, ¿sí? Entonces, en esta etapa donde se estructura formalmente la idea de la investigación, este es el primer paso donde se debe definir qué hacer, ¿sí? Entonces, era lo que les decía, no podemos investigar algo si no sabemos qué es lo que vamos a hacer todavía. Entonces, vamos a empezar a ver cada uno de estos aspectos que acá tenemos. Ahorita les voy a cambiar la pantalla. Y aquí está. Entonces, aquí arriba era lo que les decía, ¿verdad? Antes de hacer una investigación, se debe elegir el proyecto o se debe elegir el problema que se desea estudiar o el proyecto que se desea hacer. Entonces, ahí están las etapas. La primera que tenemos son los antecedentes. Vamos a ver qué son los antecedentes. Dice, los antecedentes son todos aquellos trabajos de investigación que preceden al que está realizando. Son los realizados relacionados con el objeto del estudio presente en la investigación que se está haciendo. Entonces es parecido a lo que yo les decía. De repente ese proyecto ya lo han hecho otras personas, entonces a base de eso ustedes se van a guiar, ¿sí? Entonces esos son los antecedentes, informaciones que antes debieron de conocer para poder realizar su proyecto, ¿sí? No sé si tenemos alguna duda con esto. O sea, para realizar este proyecto, ustedes deben de por lo menos investigar de dónde nace, ¿verdad? O cómo es que se inventó, o cómo es que surgió, o cuál fue la idea de la creación de este proyecto, ¿sí? De repente alguien se quiere inventar algo porque nunca está de más, ¿verdad? Nunca sabemos. Pues, alguno de ustedes se quiere inventar algo, no sé. Y pues los antecedentes que van a tener pues únicamente van a ser los suyos, de dónde fue que surgió esa su idea, ¿verdad? Entonces si ustedes van a tomar como referencia otro proyecto que ya se ha hecho, van a investigar de dónde surgió ese problema o de dónde surgió ese proyecto o cómo fue que se creó, ¿verdad? Eso es los antecedentes. ¿Tenemos alguna duda con lo que son los antecedentes? ¿No? Recuerden preguntar, no se vayan a quedar con la duda porque después no van a saber qué hacer. Entonces ya es muy importante de que esta vez sí tengamos mucha más seriedad
con este documento, ¿sí? Recuerden que es su práctica, sin su práctica no se gradúa. Entonces, necesito que estén ahí siempre al tanto. Bueno, si no hay dudas conforme a los antecedentes, vamos a pasar a la justificación, ¿sí? Bueno, entonces en los antecedentes ustedes tienen que investigar de dónde surgió ese proyecto. En otras palabras simples, ¿verdad? La justificación. La justificación se presenta a la importancia que tiene ese trabajo específico o ese proyecto. Es el por qué y para qué es importante llevar a cabo esta investigación o este proyecto particular. También se puede realizar el esquema que se empleó para la definición del problema, solo que en esta oportunidad será menos general al principio. Entonces, ¿qué es la justificación? Cuando vayan a hacer la justificación, ustedes se tienen que preguntar lo que dice acá, el por qué y el para qué va a servir o para qué o el por qué fue creado ese proyecto, ¿sí? Ustedes tienen que justificar para qué sirve o para qué se va a utilizar, ¿sí? O por qué se utilizó o por qué se creó, ¿sí? Esa es la justificación. Por ejemplo, estábamos hablando del brazo robótico. Si alguien quiere hacer eso, debe de justificar, como la palabra lo dice, el por qué se hizo y el para qué se hizo, ¿sí? No puede existir un proyecto, como les dije, que no sirva para algo en específico, ¿verdad? No vamos a hacer, como les dije, una lámpara que cambie de luces y pues nada más nos va a servir para tenerlo en la sala de la casa o en nuestro cuarto y sirve para iluminar. No, necesitamos tener algo que realmente tenga un fundamento o un propósito pues mucho mejor, ¿verdad? Entonces esa es la justificación, el para qué y el por qué se hizo el proyecto, ¿sí? ¿Alguna duda con la justificación? ¿No? Profe, ahí donde dice se puede realizar el esquema que se empleó, me decía a qué se refiere. El esquema, vamos a ver, el esquema es que se empleó en la definición del problema. Cuando nosotros vayamos a pensar en el proyecto, ¿verdad? Ustedes, no sé, me imagino en este momento ustedes pensando en qué proyecto voy a hacer, ¿verdad? Cuando nosotros queremos elegir el proyecto, pues tenemos que pensar qué tipo de proyecto quiero hacer, ¿verdad? ¿Y para qué me va a servir? Esas son las preguntas que también nos hacemos, ¿verdad? O ¿por qué voy a hacer este proyecto? Entonces son preguntas en común que lo tienen acá en el aspecto de la justificación. Entonces acá nada más nos daban la referencia, ¿sí? En la parte inicial cuando elegimos el proyecto, ¿sí? O sea, son aspectos parecidos del para qué y el por qué vamos a hacer este proyecto, ¿verdad? ¿Sí? Pero no tiene mucha ciencia eso, ¿sí? Lo del esquema, no se preocupen, nada más es la idea del cómo es que ustedes eligieron ese problema, ¿verdad? Solamente que al principio no se los piden que lo escriban, ¿verdad? O sea, al principio no le pedimos de por qué hicieron ese proyecto, ¿sí? O sea, en los antecedentes no les pedimos eso. En la justificación, sí, ¿verdad? Podríamos decir que al principio nada más es como el pensamiento del por qué y para qué lo hicieron, pero ya en la justificación, ahí sí, ya lo plasman ustedes de forma escrita del por qué y el para qué hicieron ese proyecto, ¿sí? ¿Entendimos? Ahora sí. Estuardo creo que fue. Sí, profe. Ok. Sí, lo del esquema, no se preocupen, no es que exista un esquema que se haya mencionado antes, no. Nada más podríamos decir, acá también se puede realizar el método, podríamos decir, que se empleó para la definición del problema, ¿sí? O sea,
la idea del cómo surgió que ustedes hicieran este proyecto o el que vayan a hacer va a ser lo que ustedes deben de escribir acá, ¿sí? Eso es. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con la justificación o seguimos hablando del otro aspecto? Ustedes me dicen. ¿Hay dudas? ¿No? Bueno, entonces ya llevamos los antecedentes, ya llevamos la justificación y ahora vamos a ver los objetivos. ¿Sí? Los objetivos entonces. Dice, en toda investigación poseen objetivos. El objetivo o los objetivos pueden ser varios, ¿verdad? Pueden ser generales u objetivos específicos. Los objetivos de investigación tienen la finalidad de señalar a los que aspira en la investigación y deben de expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. Estos verbos se redactan en infinitivo, esto quiere decir que terminan en ar, ¿sí? Como observar, determinar, analizar, identificar, ¿sí? Son ejemplos de cómo podemos basarnos en los objetivos de nuestro proyecto. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer el brazo robótico, ¿qué objetivos podríamos tener con el brazo robótico? Analizar el comportamiento que tuviera, qué sé yo, las articulaciones de un brazo, pero de una forma mecánica, podría ser. Entonces ahí estamos utilizando la palabra analizar, ¿verdad? ¿Qué otra palabra podríamos utilizar para el brazo robótico si queremos hacer nuestro objetivo? Podríamos también utilizar la palabra observar, ¿verdad? Podríamos observar el comportamiento. Si de repente es un brazo robótico destinado para hacer una prótesis, pues vamos a observar el comportamiento que tenga, ¿verdad? Vamos a observar la ayuda que va a tener esta persona, ¿sí? El niño o el señor, ¿sí? Entonces esos son los objetivos. Como aquí lo decía, es señalar lo que nosotros vamos a aprender o vamos a dar a conocer, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver qué otro ejemplo podríamos poner acá. Supongamos que nuestro proyecto es un semáforo, ¿sí? ¿Cuál sería el objetivo del proyecto de un semáforo? Podría ser, vamos a ver, determinar, podría ser la palabra determinar el comportamiento del tráfico, ¿verdad? Para eso nos va a servir. También nos puede servir para analizar, ¿verdad? Qué transitado va a ser tener un semáforo y qué no transitado va a ser un semáforo, ¿verdad? Vamos a analizar si evitamos más accidentes con un semáforo o no evitamos accidentes con el semáforo, ¿verdad? Entonces esos son los objetivos. No sé si tienen la duda con esta parte. Dice acá que el objetivo general suele salir del título y los objetivos específicos son los pasos para alcanzar el objetivo general. O sea, nosotros podemos basarnos para sacar estos objetivos, podemos basarnos en el título principal de nuestro proyecto. Por ejemplo, hablábamos del brazo robótico. Entonces el título de mi proyecto podría ser prótesis robótica para ayudar a personas discapacitadas. Ese sería el título de nuestro proyecto, por ejemplo, ¿verdad? Porque no vamos a ponerle a nuestro proyecto solamente brazo robótico. No, debemos especificarle un título también, ¿verdad? O cómo es que se va a llamar ese proyecto. Entonces, como les dije, prótesis robótica para ayudar a personas discapacitadas. De ahí puede salir el objetivo general, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo general? Ayudar a personas discapacitadas. Ese sería nuestro objetivo, ¿verdad? No sé si me entendieron.
¿Sí? ¿O no? ¿Estamos entendiendo los objetivos? Jóvenes, hay como 23 personas. Sí, profe, sí. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir. Esos son los objetivos. Entonces, vamos a ver qué más decía aquí. Los objetivos deben reflejar la perspectiva del trabajo. Es por eso que deben de plantearse varios, ¿sí? Este proyecto puede tener un objetivo o puede tener varios objetivos, con diferentes grados de complejidad y niveles. Existen dos tipos de objetivos, que son los cualitativos y los cuantitativos. Aquí no nos vamos a enfocar mucho en esto. Los cualitativos, como lo dice la palabra, viene de la palabra calidad o cualidad, ¿sí? Y los cuantitativos vienen de la palabra cantidad, ¿sí? O sea que el objetivo puede ser para medir una calidad, ¿sí? O también puede ser para medir una cantidad, ¿sí? Por ejemplo, un semáforo, el objetivo puede ser de cualidad, ¿verdad? Porque nos va a ayudar a mejorar el sistema de tránsito de repente en alguna ciudad, ¿verdad? ¿Qué otro objetivo cuantitativo podríamos poner de ejemplo? Lo del brazo robótico, ¿verdad? Si este brazo robótico pues se vuelve una herramienta muy buena, vamos a ayudar a muchas más personas con esta discapacidad. Entonces vamos a estar hablando de un número de personas a las que estamos haciendo, podríamos decir, felices con este proyecto. Entonces ahí vamos a hablar de cantidad, ¿verdad? Entonces es un objetivo de cantidad. Entonces, espero que hayan entendido la idea de estos objetivos, ¿verdad? Necesitamos decir, por decirles, la razón o qué es lo que va a aportar a la sociedad este proyecto a través de los objetivos, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de otro proyecto que no sea algo de electrónica podría ser charlas motivadoras para jóvenes con adicciones, ¿sí? Ese es el problema. Ese sería nuestro proyecto. Charlas motivadoras para jóvenes con adicciones. ¿Cuál sería el objetivo de este problema o de este tema? Pues hacerles conciencia a los jóvenes de que existen, qué sé yo, mejores actividades en las que ellos se pueden basar para poder cambiar su vida. Ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces, su proyecto también debe de tener un objetivo. Muy bien, entonces ahí está. Eso era para terminar nada más. Vamos a ver el cuarto aspecto, que es el marco teórico, ¿sí? Toda investigación o todo proyecto debe de tener un fundamento. Debe de tener de dónde se inventó o de dónde surgió, ¿sí? Entonces es ahí donde lo vamos a justificar, podríamos decir. Dice, la teoría da el significado a la investigación. Es a partir de las teorías existentes sobre el objeto del estudio cómo pueden generarse nuevos conocimientos. La validez interna y externa de una investigación se demuestra en las teorías que la apoyan y en esa medida los resultados pueden generalizarse. Por ejemplo, hay motores, se le llaman servomotores, ¿verdad? No sé si lo han escuchado, ¿verdad? Están creados, ¿sí? ¿Para qué los podemos utilizar? Ya va a depender del ingenio de cada una de estas personas, ¿sí? Entonces, a base de servomotores podemos crear un brazo robótico, ¿sí? Entonces, en el marco teórico podríamos decir de que vamos a investigar todo acerca de servomotores, ¿sí? Entonces, ya teniendo esa información, nosotros estamos justificando de dónde surgió esta idea de nuestro proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si alguien quiere hacer el proyecto de un semáforo, ¿verdad? ¿Qué tienen que investigar? Tienen que investigar el tipo de luz, tipo de colores que se utilizan en los semáforos, ¿verdad?
No sé si alguien sabe el color de los semáforos. Está el rojo y el verde. ¿Y el otro es amarillo o tiene otro nombre? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe el otro tipo del color de la luz aparte del rojo y el verde? ¿Alguien sabe? De los No, de los semáforos. Ajá, no es amarillo. Normalmente son amarillo, rojo y verde. Ajá, pero realmente no es un amarillo. ¿Alguien sabe cómo se llama ese color? no, fíjate. ¿No? Es un color ámbar, ¿sí? Así se le llama a esa luz que parece amarilla de los semáforos. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a investigar acá. Sí, ustedes mismos lo pueden investigar. Dice tipos más frecuentes de tipo de colores en los semáforos. Dice el rojo para determinar una parada inmediatamente. El amarillo o ámbar, ¿sí? Más que todo es ámbar, es para detenerse en caso de que la línea de detección o tener mucho mejor precaución. Bueno, eso es, ¿verdad? Entonces, son ejemplos donde ustedes tendrían que poner acá en el marco teórico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean, por ejemplo, estábamos hablando del semáforo, ahora ya saben que es un color ámbar el que va en los semáforos, ¿sí? Porque el color amarillo es muy difícil de representarlo con una lámpara, ¿sí? Si ustedes toman el amarillo como tal, no existe un LED de color amarillo, ¿verdad? Si se dan cuenta, los LEDs amarillos que han comprado de repente es como que naranja y amarillo, algo así, no es un totalmente amarillo, ¿verdad? Entonces se le conoce como ámbar. Entonces esas son las investigaciones que hay que hacer para un proyecto, ¿verdad? Eso va en el marco teórico. Dice acá, el marco teórico, también llamado marco de referencia, es el soporte teórico, contextual o legal de los conceptos que se utilizaron para el planteamiento del problema de la investigación. Por ejemplo, un ejemplo más fácil que ahorita estamos viendo es acerca de la pandemia, ¿verdad? La vacuna. Las vacunas que existen o todas las que hay también tuvieron un fundamento teórico antes de lanzarla o para utilizarla en humanos, ¿verdad? Ellos no dijeron, ahí está, nosotros pensamos que ahí funciona, entonces hay que probarla a ver cómo funciona ya en el mundo entero. No, ellos hicieron pruebas, ellos investigaron si tal químico produce estos efectos, entonces cambiaron ese químico, lo cambiaron por otro y investigaron un montón, ¿sí? Detrás de esa vacuna hay un sinfín de investigaciones y es eso lo que ustedes también van a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes van a utilizar LED. ¿Qué podemos investigar de un LED? ¿Qué es un LED? ¿Cómo funciona? ¿Con cuánto voltaje trabaja? ¿Verdad? ¿Qué tipos de colores hay? ¿Con cuánta corriente es necesaria encender un LED? ¿Sí? ¿Lleva resistencia o no lleva resistencia? ¿En qué casos es necesario proteger un LED? Se pueden conectar en serie o en paralelo y un sinfín, ¿sí? Entonces esos son los ejemplos que ustedes tendrían que poner en el marco teórico, ¿sí? Aquí dice también, con esta recopilación de información también se intenta demostrar cuál es el aporte novedoso que el proyecto de investigación va a hacer en su área de conocimiento respectiva, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, les decía del brazo robótico. ¿Quién iba a decir que con unos pequeños motorcitos ustedes iban a crear ese brazo robótico, ¿verdad? Entonces ustedes leyendo, investigando, se les vino a la mente eso y pues ahí está, ¿sí? Entonces para eso también sirve el marco teórico, ¿verdad? El marco teórico también se caracteriza por definir la disciplina a la cual pertenece el objeto de estudio escogido, los componentes relevantes o los conceptos relevantes y el fenómeno en que se quiere profundizar o que se pretende estudiar, ¿sí? Con el marco teórico ustedes también se ayudan
a fundamentar estos conocimientos para realizar su proyecto, ¿sí? Sigamos hablando del brazo robótico. De repente alguien no ha trabajado con Profe, una pregunta. servomotores. Sí, ¿Para cuándo tendríamos que notificarle qué proyecto queremos realizar nosotros? de mi parte, yo lo quisiera antes del viernes de esta semana, ¿sí? Porque yo ya tengo uno, profe. No sé si ya se lo puedo decir de una vez. Sí, si quiere. Bueno, pues yo ahorita estaba pensando hacer el brazo robótico que que usted está diciendo. Ajá, Ya tengo una idea de cómo hacerlo. ok. ¿Qué piensa Ujú, utilizar? ¿Ya pero se basó en algún video? ¿Ya vio algo? sí, ya tengo una idea acá y me estoy viendo en un video. Entonces me voy a agarrar a eso y lo voy a lograr hacer. Ok. Pues entonces Ajá. me da los detalles por WhatsApp y yo veo los aspectos que debemos de contemplar para que sea, ¿verdad? Porque debe ser casi que un 90% pura electrónica, que es lo que ustedes manejan, ¿verdad? Pero está bien, ya lo tengo aquí anotado. Pero fíjate, profe, de que no lleva ninguna programación. ¿Así? Ajá. No sé si estaría bien. Bueno, yo pienso que sí, habría que analizarlo bien, era lo que les decía, ¿verdad? Necesitamos trabajar con electrónica porque yo he visto proyectos que hacen, ¿verdad? De repente no utilizan ni siquiera motores o no utilizan nada de corriente, entonces como que no sería aplicable en nuestro caso, ¿verdad? Pero si lleva más componentes electrónicos, pues sería cuestión de analizarlo, ¿verdad? Si quiere me da los detalles por WhatsApp cuando terminemos acá, ¿sí? Está bien, profe. Ok. Bueno, vamos a seguir. Les decía, estábamos hablando del marco teórico y teníamos como ejemplo el brazo robótico, ¿verdad? Dice acá, el marco teórico también se caracteriza por definir la disciplina en la cual pertenece el objeto de estudio escogido y el fenómeno en que se quiere profundizar y aprender. Bueno, se me olvidó en qué estaba. Alguien que me recuerde que estaba diciendo lo último. Les iba a poner... Profe, perdone, ¿Sí? el proyecto que elijamos, si tenemos algún inconveniente, ¿es posible de que usted nos brinde ayuda Claro que sí. o solo a pura investigación? No, claro que sí. Va, Para eso voy a estar yo, ¿sí? Para irlos asesorando y ayudándolos, ¿verdad? Claro que sí. está bien, profe. Ok. Bueno, se me escapó que era lo que les estaba contando acerca del marco teórico y les iba a poner de ejemplo otra vez el brazo robótico. Sí. El marco teórico les va a ayudar también a ustedes para saber o informarse de algo que ustedes de repente no conozcan, ¿verdad? Estábamos hablando de los servomotores. Si alguien no ha trabajado con servomotores, a través del marco teórico, va a investigar cómo funcionan, cómo se programan, con cuánto voltaje trabaja, y eso les va a ayudar a ustedes también a saber cómo utilizarlos en su proyecto, ¿verdad? Para eso va a servir el marco teórico también. ¿Sí? ¿Alguna duda con el marco teórico? ¿No? Bueno, ya para ir terminando el último aspecto que tenemos, está la bibliografía. Ya muchos la han utilizado o ya la han hecho, y la e-grafía también. En la bibliografía es una lista de fuentes donde ustedes consultan o de dónde utilizaron como fundamento para el trabajo de investigación, aunque dichos argumentos no se mencionen directamente en el contenido como citas textuales, ¿verdad? Entonces, en la bibliografía, si de repente ustedes utilizaron un PDF, algún manual, alguna revista de electrónica, pues es ahí donde ustedes la van a referenciar en su trabajo, ¿verdad? En la parte de la bibliografía. Y también si utilizaron sitios web de internet, pues es la parte de la e-grafía. En esta parte de la investigación se coloca al final, siguiendo diversos lineamientos según la forma del trabajo que se haya solicitado. Esta clasificación o tipo de citar surge del incremento del uso del internet.
como fuente de consulta y se refiere a todas las fuentes provenientes de las páginas web para una investigación, ¿verdad? Entonces, como les decía, si ustedes consultan páginas web, de una vez vayan guardándolas, ¿sí? Es solo de copiar el URL, lo copian, lo pegan en un bloc de notas y ahí van guardando todas las que consulten, ¿sí? Porque de repente pasa que ustedes investigan y después ya no saben de dónde fue la fuente que investigaron y se pierde la página, ya nunca la vuelven a encontrar. Entonces, como recomendación es eso. Entonces, la bibliografía y la egrafía es de dónde se basaron ustedes o de dónde fue la fuente de investigación para su proyecto, ¿verdad? Y esos serían los aspectos que tienen que contemplar para su proyecto de investigación por el momento, ¿sí? Estos serían los antecedentes. Les voy a mandar esto si gustan, ¿verdad? Para que lo tengan ahí en cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra duda que tengan antes de ir terminando? Ustedes me dicen. ¿Y cuándo nos volveríamos a reunir? Nos vamos a reunir el próximo lunes, ¿verdad? Vamos a reunirnos todos los lunes. Vamos a tratar la manera de eso. Ya cuando ustedes se encuentren en la etapa de la elaboración del proyecto, pues vamos a contemplar si sí nos reunimos, ¿verdad? O no, ¿sí? ¿Estamos bien? Por el momento vamos a seguirnos reuniendo los lunes, ¿verdad? Como ustedes ya están en la etapa de la práctica, pues no vamos a utilizar de repente todo el horario, ¿verdad? Sino que vamos a estar ahorita más flexibles para estas sesiones virtuales, ¿sí? Y pues igual me pueden consultar, ¿verdad? Por WhatsApp cuando tengan cualquier duda. Y pues ahorita nada más les queda investigar rápidamente cuál va a ser su proyecto, ¿sí? Hay un sinfín de proyectos, si ustedes ya se pusieron a investigar, pues hay un montón. Pues yo ya les mencioné este del brazo robótico, que Julio, creo que fue, Julio Esquina, ¿verdad? Fue quien me dijo que sí se anima a hacer uno, ¿verdad? Si de repente alguien quiere hacer otro brazo robótico, habría que contemplar la forma de que no se base en lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces de repente ahí sí se pueda, ¿verdad? Pero no tiene que ser base. Si Julio de repente lo hace con servomotores, ustedes tendrían que buscar la forma de buscar otra forma. Pero lo más recomendable es que mejor ustedes sean creativos y busquen un proyecto original, ¿verdad? Para que sea de ustedes, ¿sí? Profe, ¿como para cuándo sería la entrega de la investigación? Al final Del de mes. agosto. Ajá, correcto. Así es, ¿sí? Vamos a ver, ahorita les voy a dar un par de fechas más. Profe, entonces, ¿Sí? ¿cuánto, o sea, el tiempo que tenemos para realizar desde la primera fase hasta la última fase de entrega, cuánto tiempo es, hasta qué fecha vamos a estar con esto del proyecto? Ok, ahorita les digo. Vamos a ver. Va a ser para el lunes 27 de septiembre. ¿Sí? Lunes 27 de septiembre se termina el tiempo para este proyecto que ustedes deben realizar, junto con las investigaciones y todo lo que conlleva, ¿verdad? Ese día se entrega el proyecto y el documento de investigación, ¿verdad? Así es, correcto. Ahí se entrega todo, ahí se entrega todo, ¿verdad, profe? Ahí se entrega todo y ahí muere todo. Y ahí A la termina profe. todo. ¿Cuántas fases son las que tiene usted estimadas para el proyecto, profe? Como para ver, por ejemplo, si semana 1 es por cada fase o cómo lo es. Sí, ahorita voy. Ahorita les muestro el otro aspecto, que sería la parte número 3, o número 2, perdón. Ahorita les comparto. Muy bien. Todo lo que hablamos ahorita es la primera etapa, ¿sí? Es la etapa de investigación, que es así como podríamos llamarla, ¿sí? La segunda etapa, ¿cuál va a ser? La segunda etapa ya es la elaboración de su proyecto, ¿sí?
Aquí ya viene la segunda etapa que se llama planeación y desarrollo o la ejecución de su proyecto, ¿verdad? En esta segunda etapa dice que usted va a elaborar un proyecto relacionado con la especialidad de su carrera otra vez y fundamentado en el trabajo de investigación que ya hicieron antes, ¿verdad? Entonces, este trabajo debe ser ejecutado en su casa por el estudiante. Esta etapa se desarrollará en el mes de septiembre, ¿sí? Antes de la fecha que les dije, ¿verdad? Con una ponderación del 50%. O sea que el 50% más el 20% que ya teníamos, ya llevaríamos el 70% de su proyecto o de su práctica. Dice, el catedrático le va a presentar de una manera de orientación un diseño, modelo o ejemplo para que el desarrollo del proyecto pueda ejecutarse y debe de contener lo siguiente. Esto lo vamos a ver el próximo lunes, ¿sí? Vamos a ver a detalle todo esto. Como vamos por etapas, pues no quiero que se me confundan con todo lo que van a hacer ahorita y esto. Pero para que ya se hagan la idea, la segunda etapa va a ser el planteamiento del proyecto. O sea, por dónde voy a empezar, qué debo de comprar, cuándo voy a empezar y cuándo voy a terminar, ¿sí? Entonces, en el planteamiento del proyecto es como voy a iniciar. En el cronograma ya vamos a hablar de fechas, ¿sí? Y de tiempos. Los recursos, ¿qué recursos voy a utilizar? Necesito ir a comprar, necesito componentes, necesito material de ferretería, necesito material reciclable, puede ser, ¿verdad? Todo eso. Y también vamos a hacer la estimación del presupuesto. Así que una recomendación desde ya, vayan guardando todo lo que, o vayan anotando todo lo que van gastando, ¿sí? Para que ustedes al final pues ya sepan y no es que se vayan a inventar los datos, ¿verdad? De repente compraron un Arduino y les costó 300 quetzales, como que no va. Entonces, para que tengan la idea ahí de todo lo que ustedes van a ir gastando. También van a hacer la parte, podríamos decir, la parte eléctrica y lógica, que sería el diagrama que utilizó, ¿verdad? El algoritmo que utilizó. Yo me imagino que ustedes ya saben que es un algoritmo, ¿verdad? Ya lo han visto en programación. El algoritmo pues básicamente es como que la parte simplificada del esquema de cómo se realizó algo, ¿verdad? Por ejemplo, la toma de decisiones. Por ejemplo, si mi brazo robótico se mueve hacia la derecha, ¿de dónde nace? Y si no se movió, o si se movió, que haga esto, o cómo es que se mueve, ¿verdad? Ese es como que el esquema. También hacen esquemas, ¿verdad? Hacen bosquejos, ¿verdad? De repente, dependiendo de su proyecto, pues se les va a pedir que hagan un bosquejo o un prototipo, ¿verdad? Ustedes lo pueden dibujar y es así como va a quedar en el futuro, qué sé yo, ¿verdad? Todo esto de acuerdo a la especialidad de su carrera, ¿verdad? Por ejemplo, hay unas carreras que no hay necesidad de crear un algoritmo, ¿verdad? O de repente no utilizan diagramas. Nosotros sí utilizamos diagramas, utilizamos algoritmos, dependiendo del proyecto. Esa sería la etapa número 2, ¿sí? Podríamos decir que es más práctico todo, ¿sí? Lo único que tendríamos que tener plasmado sería de repente el planteamiento, una pequeña introducción, ¿verdad? El cronograma de actividades, los recursos, pues ya es todo lo que ustedes utilizan, ¿sí? Eso sería la etapa número 2, el desarrollo de su proyecto. La última etapa, que es la etapa 3, es un informe final. En el proyecto que hicimos de lavamanos, yo ya les estaba pidiendo informes, ¿sí? Vean, yo no sabía el caso, pero aquí también van a hacer un informe. Entonces de repente esto que hicimos en los bimestres pasados puede hacer que aquí les ayuden y sea de mucha ayuda también. En la etapa 3 van a hacer un informe final que debe de llevar introducción, antecedentes, justificación, objetivos, marco teórico, descripción del proyecto, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos,
Y eso sería todo, ¿verdad? Aquí hay unas partes que se repiten, ¿sí? Estas son las mismas que ya hicieron en la primera etapa, ¿verdad? Así que no crean que va a ser tan grande esto. Aquí van a ser unas partes que ya hicieron, excepto la introducción, la descripción del proyecto tampoco, ¿verdad? Conclusiones y recomendaciones, eso tampoco. Y eso sería lo único que no se ha hecho de la primera parte. Ya los demás, pues ya lo mencionamos acá, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la primera etapa es un adelanto de su informe final, ¿sí? Y esas serían las 3 etapas, nada más, ¿sí? Aquí al final dice, el catedrático junto con el guía de trabajo entregará a los estudiantes el instrumento con el cual evaluará los mismos. Esto con la finalidad de que el estudiante tenga el conocimiento previo de los aspectos que se van a evaluar, ¿sí? Se le brindará ejemplos de instrumentos de evaluación. El catedrático puede variar los aspectos y criterios de evaluar con la especialidad del contexto de la carrera, ¿sí? Entonces, como les dije, no pueden elaborar cualquier proyecto, mucho menos que sea algo sencillo, ¿verdad? Debe ser algo enfocado a la sociedad o hacia nosotros mismos como técnicos que nos pueda servir, ¿sí? Como peritos en electrónica que nos pueda servir, ¿sí? Entonces, yo lo único de los aspectos que les pido es de que el circuito o el proyecto sea funcional, sea aplicable hacia algo. Por ejemplo, nosotros hicimos alarmas, esos se pueden utilizar en la vida real, ¿verdad? De repente alguien se anima y hace una alarma, pero eso sí, ya de forma real, ¿verdad? De repente hacen una alarma y de repente les notifican en el teléfono, sería un buen proyecto, ¿verdad? O controlar, qué sé yo, el portón de su casa, ¿verdad? O si alguien abrió una puerta en su casa, que les llegue un mensaje a su teléfono. Serían proyectos así, proyectos aplicables, ¿verdad? Entonces son los aspectos que nada más puedo decirles que se contemplen, ¿verdad? No me vayan a proponer un proyecto, como les dije, una lámpara que cambia de luces, ¿sí? O de repente han escuchado del búmetro, ¿sí? Unas luces que parpadean conforme a la música. Esos proyectos no, ¿sí? Que sea algo aplicable, ¿sí? Si alguien de repente no tiene ni idea de qué poder hacer, pues también le puedo ayudar, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, ¿alguna duda que tengan más para esto? Vamos a ir por etapas, ¿sí? Entonces, necesito que se enfoquen ahorita en la primera etapa, pero primero que todo, busquen qué proyecto hacer ya, ¿sí? ¿Estamos? Joab dice, así ando yo, profe, no sé qué hacer. Pues, ahorita por el momento pueden investigar por sus cuentas, ¿sí? Si de repente les llamó la atención un video en YouTube, tómenle una captura o mándenme el enlace de YouTube y yo les digo que si está bien o no está bien, ¿verdad? Si es aplicable para el tipo de proyecto, ¿sí? Porque imagínense, van a hacer una lámpara que cambia de luces. ¿Qué van a poner a ustedes como justificación de para qué sirve o por qué se hizo, ¿verdad? Como que no van a tener mucho no van a tener mucho de qué hablar acerca de su proyecto, ¿sí? Entonces, por eso es necesario contar con un buen proyecto que sea aplicable, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda antes de terminar? ¿No? Bueno, casi ya llevamos una hora acá hablando. Entonces, nada más era eso el día de hoy. Ya les expliqué qué es lo que tienen que hacer. Entonces, por favor, les encargo su proyecto, que no se vaya a pasar del viernes, ¿sí? Porque si no, vamos a hacer como que un informe de quienes, podríamos decir, están participando en su práctica, ¿verdad? Porque si no piensan en un proyecto, podríamos decir de que como que no quisieran empezar, ¿verdad? Entonces yo voy a entregar este reporte de quienes sí ya empezaron y si no,
pues ustedes ya sabrán, ¿verdad? Entonces, como les dije, estamos para apoyarles en todas las dudas que tengan. Y ahorita enfocarnos en la primera etapa, por favor, que ya tenemos cerca del fin de mes. Podríamos decir que ya solamente es una semana y días, ¿verdad? Entonces, por favor, a más tardar el viernes, necesito saber cuál va a ser su proyecto. Y como les dije, si se tardan, puede ser de que el proyecto que hayan pensado ya lo haya propuesto alguien más y va a tener que buscar otro proyecto. Así que búsquenlo con sabiduría y con rapidez al mismo tiempo para que les vaya bien, ¿sí? Para terminar, me mandan su nombre aquí a este chat para yo saber quiénes estuvieron hoy, por favor, su nombre completo, y pues vamos a ir terminando ya este día. Si no hay más dudas, pues los que deseen pues pueden desconectarse y nos seguimos viendo o nos seguimos escribiendo. ¿Sí? Bueno, entonces pasen feliz día. Ahí estamos a la orden para cualquier duda que tengan. Nos vemos. Bueno, profe,